días, hermanos, que el Señor les bendiga. Van a abrir sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 25. Vamos acercándonos ya a la mitad del libro, del estudio del libro, y nos vamos acercando también a la mitad del ministerio del profeta Jeremías, que durante un gran periodo ejerció su trabajo profético. Estamos aquí ya en el año 23 del ministerio del profeta Jeremías. De manera incansable, ininterrumpida, él ha presentado su profecía a un pueblo rebelde, a un pueblo que hace oídos sordos al mensaje, y que Dios permanentemente, con diligencia, con paciencia, con amor, está instruyendo, advirtiendo y previniendo a su pueblo de las consecuencias del castigo y llamándolos al arrepentimiento. Jeremías capítulo 25, versículo 4. Ubiquémonos allí, por favor. Versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Yo quiero que tengamos ese texto como texto clave en el estudio de esta mañana, que vamos a estudiar solamente los primeros 14 versículos del capítulo 25, que es la primera parte sobre una profecía que Dios da al pueblo de Israel y de Judá y también a Babilonia de los 70 años del cautiverio. Versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. El tema de la reflexión en esta mañana es desde temprano y sin cesar. Es una frase que se va a repetir en el versículo 3 y luego en el versículo 4. Desde temprano y sin cesar. Yo quiero que meditemos en eso. Meditemos en esa expresión que Dios da a través del profeta Jeremías. ¿Qué es lo que Dios nos va a decir que Él hace desde temprano y sin cesar? Es decir, ¿qué significa desde temprano y sin cesar? Es decir, desde siempre, o que Dios madruga, ¿sí? Y desde siempre, desde temprano, nos advierte, nos enseña, nos protege, nos enseña su palabra, su propósito. En dos oportunidades, en estos dos versículos 3 y 4, Dios va a darnos esta frase, desde temprano y sin cesar. Y eso es importante para nosotros hoy. Que comprendamos y que entendamos que Dios trabaja incansablemente enseñando a su pueblo, proveyendo para su pueblo, previniendo a su pueblo y dándonos todas las advertencias previas antes del juicio, porque Él no descansa en prepararnos. Nosotros estamos aquí, según lo dice los primeros versículos, bajo el gobierno del rey Joacim. Yo quiero que leamos, por favor, los primeros 7 versículos del capítulo 25. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Los primeros 7 versículos que vamos a meditar en este momento. Queridos hermanos, la Biblia nos va a dar un dato histórico sobre el momento preciso en el cual se está dando esta profecía. El dato histórico es que nos encontramos en el 4º año del reinado del rey Joacim, y que ese 4º año corresponde al 1er año del reinado del rey Nabucodonosor en Babilonia. Es importante que la palabra de Dios relacione el periodo específico en el cual estamos en Judá
con el periodo específico del gobierno en Babilonia. Es importante eso. Uno preguntaría, pero ¿qué de importancia tiene que se nos hable del rey Nabucodonosor, si el mensaje es para Judá y para Jerusalén? Bueno, la importancia es la siguiente: como el pueblo no va a obedecer, entonces va a ser llevado cautivo, nada más ni nada menos que a Babilonia. Y es importante que el rey de Judá y los reyes de Judá comiencen a comprender bajo qué rey van a ellos a sufrir el cautiverio, y es Nabucodonosor. Entonces la Biblia nos va a hablar de algunos datos históricos. Primero, estamos en el 4º año del rey Joacim. Segundo, estamos paralelamente o simultáneamente, es el primer año de gobierno de Nabucodonosor en el imperio babilónico. Pero también nos va a hablar de Josías. Y dice que Joacim es hijo de Josías, y luego nos va a decir en el versículo 3 que desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ese día, han pasado 23 años. Es decir, desde que Jeremías comenzó a dar su profecía pública hasta este momento, han pasado 23 años. Queridos hermanos, esto es un buen tiempo, ¿cierto? Es casi un cuarto de siglo que Jeremías ha estado pregonando su mensaje. Fielmente, incansablemente, como Dios lo llamó para que él lo hiciera, Jeremías ha estado pregonando el mensaje de Dios a un pueblo, a Judá y a Jerusalén. Los resultados de la predicación de Jeremías han sido oposición, ha sido rebeldía y ha sido más obstinación o más endurecimiento del pueblo de Israel frente al mensaje. Jeremías una y otra vez por 23 años ha predicado. Yo les pregunto, no sé si ustedes pudieran recordar, algunos de ustedes, algunas actividades o eventos por los cuales han transcurrido 23 años. Por ejemplo, si usted tiene 23 años de casado, o 23 años de vida, o 23 años o 25 de estar viviendo en esta ciudad, usted puede recordar y puede mirar todo ese periodo, que es un periodo bastante largo. 23 años en nuestra vida es un periodo largo. La Biblia dice que la vida nuestra son 70 años. Y vamos a hablar hoy de 70 y vamos a hablar también de 23 o de 25, que sería casi un cuarto de siglo. Durante 23 años específicamente, Jeremías ha estado dando un discurso público. Es decir, ha sido llamado como profeta a las naciones y ha estado pregonando permanentemente su labor profética o su misión profética a una nación rebelde por 23 años. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Israel se ha arrepentido? ¿Judá se ha arrepentido? ¿Han quitado los ídolos? ¿Han dejado su inmoralidad y se han vuelto a Dios? ¿Ha habido arrepentimiento durante estos 23 años de predicación? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Jeremías a seguir predicando? ¿Quién sostiene a Jeremías para predicar, siendo que durante un cuarto de siglo Jeremías ha predicado y ha predicado a un pueblo que no escucha, o que sí escucha pero no atiende? ¿Qué motiva o quién motiva a Jeremías a seguir predicando? ¿Qué hace que Jeremías no decaiga en su compromiso y en su deber de predicar? Nosotros, cualquiera de nosotros probablemente con una misión así y con unos resultados así ya hubiéramos abandonado. Es muy probable que nosotros en el primer año o en el segundo o probablemente máximo a los 5 años esperando resultados y no teniéndolos, nosotros decimos esto no tiene sentido, esto no vale la pena y lo que yo voy a hacer es dedicarme a una tarea que sea más productiva y en la cual yo tenga mayor satisfacción. Pero lo que la palabra de Dios nos va a enseñar aquí son varias cosas. Primero, nos va a mostrar la rebeldía del pueblo, que es la materia prima con la cual nosotros trabajamos. Nos va a mostrar que el pueblo de Dios, que es Judá, y donde está la base del gobierno, que es en Jerusalén y en el templo, es un pueblo tremendamente rebelde y obstinado, que pueden tener el mejor predicador, pueden tener el mejor pastor, pueden tener las mejores enseñanzas, pero el pueblo aún así va a actuar con profunda rebeldía y con soberbia frente a los mandatos de Dios. Eso es un punto que nosotros debemos aprender hoy y meditar y reflexionar. Otro aspecto importante, que aún en medio de la peor obstinación del pueblo o de los pueblos, Dios siempre levanta líderes. Y Dios siempre va a levantar líderes fieles y los va a mantener a pesar de las consecuencias.
De tal manera que el pueblo rebelde no puede llegar el momento y decir, bueno, pero no tuvimos quien nos enseñara, o no tuvimos quien nos advirtiera, o si yo hubiera sabido, yo no hubiera cometido este error. Aquí estamos frente a la rebeldía del pueblo, pero estamos frente a la actitud de Dios, que es una actitud condescendiente, una actitud compasiva, una actitud fiel, de mandar no solo a Jeremías, sino a muchísimos profetas verdaderos, para que predicaran el Evangelio. El pueblo de Israel puede lavarse las manos y decir, pero es que nadie nos enseñó. El pueblo de Israel pudiera decir, pero es que no sabíamos cuál era su voluntad. Aunque ellos lo hicieran, no pueden hacerlo frente a Dios, no tienen excusa, porque Dios les ha mandado profetas desde temprano y sin cesar. Es decir, no ha habido un momento en la historia del pueblo de Israel, hasta esta oportunidad, en el cual ellos pudieran decir, no tuvimos un profeta de Dios, no tuvimos un hombre de Dios que nos transmitiera la voluntad de Dios, y por eso no tenemos excusa o tenemos justificación frente a Dios. Tenemos otro principio que podemos reconocer aquí como un principio verdadero de la palabra de Dios, que nos da esperanza, y es aquellos hombres que Dios levanta, o aquellas familias que Dios levanta para predicar el Evangelio, a pesar de los desánimos y de la fatiga y del cansancio y de los deseos de no continuar, ¿qué va a hacer Dios con esas familias? Los va a sostener, pase lo que pase. A pesar de todas las adversidades y a pesar del propio desánimo nuestro o del cansancio de la fatiga nuestra, Dios nos va a sostener. Recuerden que Jeremías ya por lo menos en 3 oportunidades en estos 23 años, él dijo, yo no voy a seguir predicando. ¿Se acuerdan que Jeremías dijo, no hablaré más en su nombre? Algo así como, no volveré a la iglesia, no volveré a predicar y voy a hacer otra cosa, pero olvídense que yo voy a seguir en estas. Ya Jeremías lo había hecho por lo menos en 3 oportunidades, de manera pública. Y cuando él lo hacía, Dios le decía, tú no te llamaste solo, yo te llamé, yo te puse en esta tarea, no te vas a desanimar. Y aunque estés desanimado, tendrás que ser confortado para seguir adelante. Eso, queridos hermanos, es una verdad que posiblemente a algunos de ustedes los aflige. Pensar que no pueden deshacerse de los encargos que Dios les ha hecho, es probable que a algunos de ustedes les produzca mucha aflicción. Es decir, Dios me puso este encargo y yo no puedo deshacerme de él. Pero es probable que a otros, en lugar de traerles una aflicción, esta verdad les traiga muchísimo gozo y consuelo. Y es decir, Dios me dio este encargo, sea el encargo del hogar, el encargo de los hijos, el encargo del ministerio, pero en medio de ese encargo y de mi desánimo y de mi cansancio y muchas veces mi inhabilidad para hacerlo, Dios está conmigo. Dios me sostiene y Dios me pondrá y me permitirá hacer todo aquello para lo cual Él me llamó. Básicamente esa es la lectura que debemos tener. La lectura que debemos tener de esos principios es, en medio de la obstinación del pueblo al cual servimos, Dios nos va a sostener y debemos mantenernos firmes y confiados mirándole a Él. Queridos hermanos, Jeremías lleva 23 años. Si alguno de nosotros hiciera una evaluación de los últimos 23 años y la conclusión de esa evaluación fuera fracaso, pérdida total, no hay convertidos, no hay resultados favorables a nuestra vista, ¿vale la pena continuar? Objetivamente hablando, si usted evalúa su matrimonio y en esos 23 años de matrimonio lo único que usted ve, o en esos 10 o 15 o 20, lo que sea, usted solo ve desánimo, fracaso, frustración, dolor, pérdida, ¿qué pensaría usted que es el camino a seguir? ¿O cuál sería la puerta por la cual entrar? ¿Y qué le aconsejarían todos los demás? No, pues no vale la pena. ¿Sí? O sea, si su matrimonio es solo para dolor, para aflicción, si lo único que le trae fracaso, carga, dolor, muerte, vergüenza, pues hay una solución. Eso diría cualquiera y nuestro propio corazón nos diría lo mismo. Ni siquiera necesitamos recibir el consejo de afuera, nuestro propio corazón nos dice eso. O si nosotros estamos luchando en el tema de la educación de los hijos y vemos que el tiempo se nos va y no hay resultados favorables y que nuestros hijos son cada vez más rebeldes, más obstinados, cada vez más odiosos frente a la palabra de Dios y frente a nosotros, ¿qué nos diría cualquier consejero? ¿Y qué nos diría nuestro propio corazón? Ah, no, pues que se vaya.
Si quiere hacer lo que él quiera, pues que se vaya. Si quiere irse prematuramente de la casa, si quiere vivir rebeldemente, quiere hacer su voluntad, pues ahí está la puerta y ahí está el camino. Y yo no voy a seguir luchando más con usted, yo no voy a seguir desgastándome más con usted. ¿Sí? En cualquier tarea, en una empresa, en un trabajo, en un negocio, nosotros no esperaríamos ir a los 23 años. Probablemente a los 6 meses o al año evaluamos si ese negocio es favorable o esa inversión es favorable y decimos, esto no tiene sentido, esto no vale la pena, abandonemos. ¿Sí? Queridos hermanos, estamos ahora hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha tenido profetas. Recordemos algunos profetas muy elocuentes que Dios le dio al pueblo de Israel, que durante largo periodo ejercitaron su labor profética. Anterior a Jeremías estuvo Isaías, que probablemente durante unos 40 o 60 años ejerció su labor profética. ¿Cuál fue el resultado de la labor de Jeremías? ¿Se arrepintió el pueblo? No. Luego vienen otros profetas, tanto en el norte como en el sur. Ahora está Jeremías, lleva 23 años Jeremías. Jeremías está, pudiéramos decir en términos nuestros, muy comunes, está perdiendo el tiempo porque toda su juventud, se cree que desde muy joven comenzó a predicar, toda su juventud la está invirtiendo o la está malgastando y no tiene resultado. ¿No sería mejor que Jeremías se dedique a otra tarea donde tenga mejores resultados? ¿No sería que le iría mucho mejor y tenía mejores satisfacción Jeremías y la familia de Jeremías si él se dedica a otra tarea? Es muy probable, y su corazón le dictó eso en algunas oportunidades, y él dijo, no tiene sentido esto. Pero cuando decía eso, dice la Biblia, había un fuego interno de Dios diciéndole, aunque tú quieras hacer eso, fuiste llamado para otra cosa y tienes que cumplir el llamado para el cual yo te puse. Y eso es maravilloso. El profeta Jeremías está diciendo acá que Dios lo puso a hablar y le dijo desde temprano y sin cesar, le he dado este mensaje y lleva 23 años. Pero para esperanza de Jeremías, para consuelo de Jeremías, está el versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis e inclinaste vuestro oído para escuchar. Es decir, Jeremías no es el único profeta que ha hablado y que el pueblo tiene oídos sordos al llamado. Jeremías no es el único, y eso puede animar a Jeremías, porque es probable que él diga, no, yo soy el que Dios me llamó a esto y esto no tiene sentido. Pero cuando Dios le dice, es que yo he llamado a muchos profetas, desde temprano siempre les he enviado a mis siervos y les he enviado para que prediquen y no ha habido resultado, eso probablemente conforte a Jeremías. Es decir, Dios no está inventando conmigo. No me puso a una tarea estéril, sino que Dios a lo largo de los tiempos le ha placido levantar hombres para pregonar el evangelio, para predicar a un pueblo rebelde y obstinado. Probablemente eso le dio ánimo y consuelo a Jeremías. Pero luego viene el versículo 5. Y dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído. Versículo 7, dice Jehová. 3 veces en esos 7 versículos se repite la expresión, pero no me habéis oído. ¿Cuál es el deber de Dios para el pueblo? Poner mensajeros y pregonar el mensaje públicamente. Es decir, dar a conocer su voluntad con claridad. Ese es el propósito de Dios y Dios lo ha hecho. Desde temprano y sin cesar, Dios ha cumplido su palabra. ¿Estamos de acuerdo? No se le puede atribuir infidelidad a Dios o no se le puede atribuir a Dios de indignación de manera inoportuna, porque Dios desde temprano y sin cesar, es decir, desde siempre, ha enviado su palabra, ha enviado a sus siervos y la han pregonado con fidelidad. ¿Hay injusticia en Dios y ejecuta juicio para este pueblo? No. ¿Por qué no? Porque Dios, que es compasivo y que es justo, ha enviado su palabra a lo largo de los tiempos, desde temprano y sin cesar. Queridos hermanos, Dios siempre ha enviado quien nos advierta del buen camino y quien nos haga caminar por el buen camino. Usted y yo no podemos decir, nadie me ha advertido. Yo cometí este error, yo fracasé porque es que no hubo quien me previniera. Porque ustedes son conscientes que en la vida han tenido personas que les han advertido.
¿Quiénes son esas personas inmediatas en la vida? Nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres siempre nos han dado los mejores consejos para prevenirnos de los malos caminos, de las malas amistades. Hemos tenido abuelos que nos han prevenido también, hemos tenido hermanos mayores, hemos tenido tíos, hemos tenido profesores, pastores, líderes en las iglesias, maestros de escuela dominical que nos enseñan y que nos previenen del mal camino desde temprano y sin cesar. ¿Cuál es el resultado en la condición del pueblo? Pero no oísteis. Yo no sé si algunas veces ustedes, después de haber fracasado en algún área de su vida o estar sufriendo, ustedes dicen, yo recuerdo que mi madre me decía, o mi padre me decía, o yo recuerdo que en la iglesia siempre me enseñaron esto. ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no atendí el consejo oportunamente cuando era tiempo de atenderlo? ¿Por qué no seguí ese buen consejo? Pero ¿saben qué dice el versículo 7? El versículo 7 está diciendo Dios, me provocaron a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Tanto el versículo 6 como el versículo 7 hay una expresión que es una expresión interesante frente al carácter de Dios. Dice, me provocaron a ira. Y nos va a hablar de un aspecto del carácter de Dios que es maravilloso. Cuando Dios envía desde temprano y sin cesar sus predicadores y da a conocer su voluntad perfecta, eso nos muestra la compasión de Dios, nos muestra la gracia de Dios, el amor de Dios. Dios es amoroso y perfecto, compasivo y fiel, benevolente, condescendiente con su pueblo, que envía mensajeros desde temprano y sin cesar. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro aspecto del carácter de Dios que se va a poner en evidencia en este capítulo, y es, ustedes me han provocado a ira. Y ese aspecto del carácter tiene que ver con la justicia de Dios. Recordemos que una de las denuncias del pueblo de Israel, de los profetas para el pueblo de Israel permanentemente es, ustedes no han ejecutado juicio y justicia para la nación. Ustedes los reyes fueron puestos para establecer juicio y justicia, pero no lo han hecho. Se han corrompido. Entonces ahora Dios manifiesta su justicia. Pero una palabra que Dios dice acá en estos dos versículos es, ustedes me han provocado a ira. Si nosotros leemos rápidamente el texto y sacamos conclusiones, podemos equivocarnos. Y lo que podemos decir es, no, Dios estaba tranquilo, pero fui yo con esta acción que lo provoqué a ira, es decir, lo enardecí, ¿sí? Lo exasperé y Dios reaccionó fuertemente con ira, con indignación, porque nosotros lo provocamos a ira. Si nosotros llegamos a esa conclusión es equivocado, porque lo que estamos diciendo es, Dios es un Dios tranquilo y apacible, tranquilo y sereno, pero cuando yo obro mal, Dios se pone furioso. Y estamos atribuyéndole maldad a Dios y atribuyéndole a Él que su ira no es santa, sino que su ira es provocada por acciones nuestras, y que su ira lo que hace es que Él se ponga furioso y entonces reacciona. Pero no es así la ira de Dios, porque lo que sabemos es que la ira de Dios es eterna, es permanente y es santa. Es decir, la justicia de Dios no es provocada por acciones nuestras, la justicia de Dios es eterna. ¿Estamos de acuerdo? Pero las acciones nuestras son pasajeras, son temporales. ¿Por qué la Biblia dice que provocamos a ira a Dios? ¿Porque hubo alguna acción que desencadenó la ira de Dios? Dios no está airado permanentemente contra el impío y pecador. Lo que nosotros podemos decir es, cuando la Biblia dice provocándome a ira, es que Dios tiene su ira permanente y eterna y su justicia es eterna y permanente, pero que el pueblo también, mientras la ira de Dios es permanente, el pueblo de Dios y los impíos permanentemente están cometiendo acciones que ofenden o que afrentan la voluntad perfecta y el carácter perfecto de Dios. ¿Cuándo el pueblo ha dejado de cometer acciones que provocan la ira de Dios? Nunca. ¿Cuándo el creyente ha obedecido y puede decir, por lo menos esta semana me porté bien y no ofendí a Dios? La Biblia dice que aún en nuestras mejores obras, nosotros ofendemos y afrentamos el carácter santo y justo de Dios. Aquí no está diciendo que hubo una acción que desencadenó la ira de Dios,
sino que Dios está permanentemente airado contra su pueblo, contra los impíos y contra los creyentes, y reprendiéndonos para llevarnos a la santidad. Pero que los creyentes permanentemente, desde temprano y sin cesar, estamos provocando a ira a nuestro Dios. ¿No les parece eso bien contradictorio? Dios desde temprano y sin cesar nos revela su voluntad. Desde temprano y sin cesar nos envía su mensaje. Desde temprano y sin cesar nos advierte de las consecuencias. ¿Y nosotros qué hacemos desde temprano y sin cesar? Desobedecemos, menospreciamos su palabra. Desde temprano y sin cesar le incitamos. Desde temprano y sin cesar le afrentamos. Es decir, Dios madruga a darnos su palabra y nosotros madrugamos a obedecer. Dios madruga a darnos su voluntad y a advertirnos de las consecuencias y a prevenirnos, pero nosotros madrugamos a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. No sé si ustedes lo pueden ver, yo siempre uso analogías de los hijos porque creo que son fáciles de comprender y nos vemos identificados la mayoría que estamos criando hijos. Pero muchos de nuestros hijos, cuando se levantan en la mañana, lo primero que hacen es ofender a sus padres. O incitar a sus padres con una palabra, con una actitud, con una acción deliberada, y en lugar de recibir un padre, buenos días, o madre, buenos días, qué bueno verte, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué recibimos a veces de nuestros hijos? Una reacción ofensiva, hiriente, ¿sí? Cuando lo vamos a levantar nuestros hijos para ir al colegio, cuando les decimos, es la hora de levantarse, y dicen, gracias papi, gracias mami, Dios te bendiga. ¿Así hacen los de ustedes? Generalmente no hacen así nuestros hijos, sino déjenme dormir, no me levante, tengo sueño, no me quiero levantar. Ya están provocando la ira ¿de quién? De nosotros los padres, ¿sí? Ya están incitando la ira de los padres para acarrear las consecuencias. Eso hacemos nosotros los creyentes frente a Dios. Dios madruga a bendecirnos y nosotros madrugamos a provocar su ira, a desobedecerle, a ofenderle. Pero dice también desde temprano y sin cesar, es decir, hasta la tarde, ¿qué hace Dios con su pueblo? Lo bendice, lo cuida, le muestra su misericordia, hasta altas horas de la noche, poniéndolo en términos de tiempo, yo sé que es permanentemente, pero todo el día Dios nos cuida. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo el día le provocamos a ira. ¿No les produce a ustedes ese dolor frente a un Dios tan bueno y compasivo? Que Dios todo el día nos atiende con misericordia y con bondad y nosotros todo el día le ofendemos, le despreciamos, le menospreciamos. ¿Recuerdan cuando los discípulos dijeron, Señor, pero cuándo? ¿Cuándo te ofendimos? ¿Cuándo te vimos así? ¿Recuerdan? ¿Cuándo te vimos desnudo y con hambre y enfermo y no hicimos lo que nos correspondía? Si lo hubiéramos visto, seguro que hubiéramos atendido. Y el Señor dice, cada vez que no lo hiciste con uno de estos más pequeños, fue a mí que lo dejaste de hacer. Entonces, queridos hermanos, nosotros ofendemos todo el tiempo al Señor. Y a veces cuando sacamos el tiempo devocional en la noche, vamos a orar. Y decimos, oré, dediqué mi tiempo de oración. Pero ¿saben? Muchas veces hacemos en ese tiempo de oración la oración del fariseo. Es decir, en lugar de agradar a Dios y honrarle en ese tiempo, le seguimos provocando a ira. Señor, si en algo te he ofendido en este día, ¿y qué dice la Biblia que hacemos todo el tiempo? Ofender. Señor, si yo en esta semana te he ofendido en alguna cosa, yo que recuerde no, pero si a ti te ofendió alguna acción mía, te pido que me perdones. La Biblia dice, Dios desde temprano y sin cesar envía su palabra para mostrarnos su propósito y nosotros desde temprano y sin cesar lo único que hacemos es provocarle a ira, desafiarle, decirle no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece. ¿No hacemos eso nosotros frente a la palabra de Dios? Dios nos dice, este es el día del Señor, y nosotros ¿qué decimos? No me parece. Dios dice, hay que hacer esto. No, no estoy de acuerdo, no creo. Yo creo que es de otra manera. ¿No esa es una forma deliberada de desafiar y provocar la ira de nuestro santo Dios? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijitos, hijo, es la hora de acostarse, y él dice, no, no quiero.
¿qué está haciendo Él con nosotros como padres que ejercemos la autoridad? Cuando nosotros decimos, mi amor, siéntate, y dice, no quiero. ¿Ya hiciste tu tarea? No, no la voy a hacer. ¿Ya cumpliste tu deber? No, es que no lo voy a hacer, lo hago mañana. O no quiero. Ellos nos están provocando permanentemente a ira. Permanentemente nos están diciendo, no acepto tu autoridad, no acepto tus principios y no estoy de acuerdo. Y yo te voy a desafiar, y yo me voy a oponer, y me voy a enfrentar a ti, porque yo sé las cosas que me convienen y yo las sé mejor que tú. Eso es lo que nos dicen nuestros hijos, a veces muy pequeños, cuando se portan rebeldes y no se someten a la autoridad. Pero ¿qué es lo que nosotros le decimos a Dios cuando decimos lo mismo? Cuando leemos la Biblia decimos, ah, no, pero eso era para el pueblo de Israel. Ah, no, eso era para Pablo. Ah, no, eso era para Nabucodonosor. Eso no es para mí. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al Señor? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, no lo voy a obedecer, yo sé más que tú. Provocamos a ira permanentemente a nuestro santo Dios. Y vamos a leer los versículos que siguen en este pasaje, versículos 8 al 11. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la sentencia para el pueblo. Ustedes me provocan a ira, no va más. Llega el tiempo, llega el límite. Dios desde temprano y sin cesar cuida a su pueblo, pero Dios demanda que su pueblo desde temprano y sin cesar le sirva. Miren, queridos hermanos, si ustedes lograran devolverse un poquito y mirar en sus Biblias, el versículo 4 dice, Dios envió a vosotros todos sus siervos. Es decir, no faltó siervo que Dios enviara para prevenir, advertir y alertar al pueblo, para que ninguno pudiera decir, yo no supe. Luego ahora en el versículo 8, Dios dice nuevamente, por cuanto no oísteis mis palabras, y luego versículo 9, yo enviaré a este pueblo y llamaré a Nabucodonosor para que venga contra ustedes. ¿Cómo llama Dios a Nabucodonosor? Hay una expresión que genera controversia, siervo. Yo les pregunto, ¿Nabucodonosor era siervo de Dios? ¿Era un profeta elegido y puesto por Dios para advertir y prevenir al pueblo? ¿Quién era Nabucodonosor? Era un hombre sanguinario, altivo, impío, enemigo del pueblo de Dios. Nabucodonosor era el peor enemigo que tenían los judíos en ese momento. Pero ¿saben cómo lo llama Dios a Nabucodonosor? Mi siervo. Mi siervo. ¿Saben qué es lo que Dios está diciendo? Ustedes que debieran servirme, no me han servido. Entonces, como no me han servido, voy a valerme de un hombre impío, sanguinario, prepotente, para que Él me sirva, y estoy seguro que Él me va a servir. Pero no me va a servir para traer al pueblo el arrepentimiento, sino que me va a servir como una vara. Nabucodonosor va a ser la vara en mi mano para traer disciplina a mi pueblo rebelde. Es supremamente interesante eso. Y es vergonzoso para nosotros, queridos hermanos, querida iglesia, que el pueblo de Israel, pudiendo y debiendo servir a Dios, no le sirva, y que Dios llame a un rey pagano mi siervo. Lo voy a llamar y estoy seguro que va a desear venir. Lo voy a traer y estoy seguro que Él va a venir. Yo les pregunto, cuando Dios le dijo a Nabucodonosor que subiera e invadiera Judá y Jerusalén, Nabucodonosor dijo, no, voy a esperar otro tiempito. Nabucodonosor inmediatamente vino. Cuando Dios le dijo, es el tiempo para invadir, ¿qué hizo Nabucodonosor? Invadió. Es el tiempo para llevar los cautivos a Babilonia. Nabucodonosor los llevó. Nabucodonosor no dijo, bueno, pues yo no creo, voy a esperar otro tiempo, voy a esperar a posesionarme en el trono.
Nabucodonosor obedeció inmediatamente, atendió la voz de Dios inmediatamente e invadió y destruyó el templo y destruyó los símbolos, robó las riquezas y las llevó para Babilonia y llevó mucho pueblo cautivo. La pregunta fue, ¿quién fue más obediente? ¿El pueblo de Dios que tuvo profetas todo el tiempo? ¿O Nabucodonosor que solo se le dio un aviso y llegó e invadió? Nabucodonosor. Nabucodonosor mostró mucha más disposición a escuchar y a obedecer y a atender. Claro, para mayor condenación de él y para una gran reprensión y juicio al pueblo de Israel. Por eso Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, trayendo vergüenza para el pueblo que debía ser siervo de Dios y no lo había sido. Ahora, otro aspecto importante, y es lo siguiente: este pasaje, este párrafo nos muestra de manera extraordinaria la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios es soberano. Dios no solo es soberano sobre su pueblo, Dios es soberano sobre los reyes del mundo y sobre los gobiernos del mundo. ¿Pudo Dios doblegar la voluntad de Nabucodonosor y hacerlo hacer lo que Dios había determinado? Claro que sí. Dios hizo que Nabucodonosor viniera y le trajera vergüenza y dolor a su pueblo. Dios es soberano sobre los reinos del mundo. Nabucodonosor, siendo un rey pagano, siendo un hombre prepotente, siendo un hombre corrupto, estaba dirigido y gobernado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Y Nabucodonosor es una vara en las manos de Dios. Yo les pregunto, ¿esa vara en las manos de Dios es una vara sencilla? ¿Es una vara pequeñita y suavecita? Es la vara más poderosa y más grande que puede tener Dios para traer justicia y juicio a su pueblo de Israel. Dios hubiera podido escoger otra vara, Fenicia, Filistea, Edom, otra. Pero Dios usa la vara más grande y más poderosa del momento. Esa vara, nomás al mostrarla, asusta a cualquiera. ¿Ustedes cómo creen que el pueblo de Israel se pone cuando Dios le dice de manera directa a través del profeta Jeremías: Dios va a traer a Nabucodonosor para que sea su siervo y para que lleve al pueblo cautivo? Yo creo que solo eso paralizó al pueblo de Israel. Solo eso infundía temor y miedo, porque el pueblo de Israel sabía quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor venía avasallando todos los pueblos que alcanzaba por ahí. Nabucodonosor venía extendiendo su imperio de manera extraordinaria y muy rápida, porque era un hombre muy poderoso, militarmente muy poderoso, y era un hombre cruel, sin ningún temor de Dios. Dios dice: voy a traer al rey de Babilonia, mi siervo, y él los traerá, y él vendrá contra todos ustedes. Ahora, hay otra expresión que se repite en el versículo 9, 3 oportunidades, y es contra ustedes. La pregunta es: ¿Dios está contra el pueblo de Israel? Lo analizamos en un capítulo anterior. Dios no está propiamente contra su pueblo porque es su pueblo. ¿Pero contra qué está Dios? Contra la rebeldía y contra la desobediencia de su pueblo, de tal manera que Dios tiene que enviar un rey, en este caso Nabucodonosor, para que haga justicia y limpie a este pueblo de su maldad y les traiga toda la desolación, toda la burla y toda la vergüenza. La Biblia dice que va a haber una desolación perpetua y una burla. ¿Quién se va a burlar del pueblo de Israel? Nabucodonosor y todos los reinos del mundo. El pueblo de Israel había sido puesto en un lugar de privilegio para que ellos dieran testimonio del Dios verdadero, pero el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Ahora, ¿qué dice Dios? Les voy a traer vergüenza, y en lugar de ser admirados, y en lugar de ser reconocidos y de que vengan a pedirles consejo, van a ser objeto de burla, de vergüenza y de desolación. Haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Haré que desaparezca entre el pueblo de Judá la alegría de los recién casados, el ruido del molino, la luz de la lámpara. ¿Qué está diciendo Dios? La vida cotidiana va a desaparecer. El normal de la vida, lo que normalmente las familias estaban acostumbradas a hacer, va a desaparecer, porque va a venir dolor, aflicción, miseria y perturbación. Haré que desaparezca todo eso.
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán, versículo 11, servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Miremos nuevamente el concepto servir, que aparece varias veces en el capítulo. ¿Qué debía hacer el pueblo de Judá con Dios? Servirle. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Ahora qué van a hacer durante 70 años? Servir a un rey pagano. Servir a alguien que los oprime. Servir a alguien que les habla en contra del Dios verdadero. Servir de manera no voluntaria, sino obligatoria. De manera impuesta, porque ellos no sirvieron al Dios verdadero. Queridos hermanos, muchas veces nosotros dejamos de servir al Dios verdadero. Y en lugar de servir al Dios verdadero, nos vamos a servir al mundo. Yo les pregunto, si ponemos en la balanza el servicio a Dios y el servicio al mundo, ¿qué trae mayor recompensa? ¿O qué trae recompensa? El servicio a nuestro Dios. Si ustedes le sirven al mundo, lo pueden hacer. Y pueden tener satisfacciones. Pero las satisfacciones de servir al mundo son satisfacciones temporales, pasajeras, que acarrean muchísimo dolor y muchísima aflicción. Por ejemplo, el joven que dice, yo no me voy a someter a mis padres, yo no voy a someterme a Dios, yo voy a hacer mi vida como yo la quiero, me voy a servirle al mundo. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero luego, si Dios en su infinita bondad lo tiene para traerle nuevamente y restaurarle, Él nos va a contar todo el sufrimiento y la aflicción que tuvo por servir al mundo. Muchas veces embarazos prematuros, enfermedad, droga, aflicción, muerte prematura, cicatrices en nuestro cuerpo, muchas situaciones de dolor y de aflicción, consecuencias que tenemos que acarrear. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos el servicio a nuestro Dios para servir al mundo. Muchas son las aflicciones cuando servimos al mundo. Son muchas. La Biblia dice, recuerden Josué cuando hace esta resolución de servir a Dios, dice, si ustedes quieren servir a los dioses paganos, sírvanlos. Si a ustedes les parece bien servir al mundo, háganlo. No hay problema, pueden servirlos, pero, cierto, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero en este texto lo que nos dice la Biblia es, si nosotros no servimos a Dios, tendremos que servir al mundo. Y hay muchísimo dolor de servir al mundo. La Biblia nos va a decir después en otra oportunidad cuánto deseo, cuánta añoranza tenían los judíos en el exilio de volver. Y ahí sí decían, añoramos nuestras Pascuas, añoramos nuestro templo, deseamos cuánto quisiéramos estar nuevamente en nuestro lugar para adorar a nuestro Dios. Pero no podían porque estaban cautivos, porque estaban exiliados. ¿Sí? No podían porque estaban bajo el juicio de Dios. Queridos hermanos, el versículo 11 es un versículo que nos da un límite de tiempo. Dice, serviréis o servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. 70 años es toda una vida. 70 años es la existencia nuestra. La Biblia dice, como no sirvieron desde temprano y sin cesar, entonces irán a servir o a ser esclavos en Babilonia por 70 años. Hay muchísimos análisis y muchísimas opiniones sobre el tema de los 70 años. ¿Qué significa? Hay muchísimos argumentos y explicaciones. Pero realmente yo quisiera que nosotros nos detuviéramos simplemente a pensar que estos 70 años es un tiempo definido, específico, que nos muestra el límite del castigo de Dios. Si cuando Dios disciplina a su pueblo y lo reprende, no lo reprende desde temprano y sin cesar. ¿Qué tal que así lo hiciera Dios? ¿Qué pensaríamos nosotros de Dios si desde temprano y sin cesar solamente nos azota? No estaríamos acá, no podríamos estar, no podríamos tener un buen concepto de Dios, no sería justo y no es así como Dios actúa. ¿O qué tal ustedes como padres desde que se levantan están disciplinando a sus hijos hasta que se acuestan? Como dice la Biblia, los exasperan, los lastiman, los destruyen y producen profunda amargura y dolor en el corazón de nuestros hijos y frustración. Nosotros sí los debemos disciplinar, pero el tiempo de la disciplina es corto, es limitado frente
a lo que hacemos desde temprano y sin cesar instruyéndoles y previniéndoles. Ahora, aquí nos enseña también algo de la disciplina, y es que Dios, antes de disciplinarnos, nos dice cuál es el tiempo de la disciplina y cuál es el límite de la disciplina. Nosotros no podemos, en el caso de la disciplina para nuestros hijos, coger a disciplinarlos ensañándonos contra ellos sin decirles cuál es el límite de la disciplina o cuál es el tiempo. Nosotros muchas veces le decimos, cuando lleguemos a la casa, arreglamos, ¿cierto? Algunos lo hemos hecho, ¿cierto? O apenas terminemos esto, tengo que disciplinarte, ¿sí? O mañana a primera hora tengo que disciplinarte. Pero también no solo les damos el límite, sino que les decimos cómo va a ser la disciplina, ¿sí? Si nosotros les vamos a disciplinar con la vara, tenemos que decirle, te voy a dar 2 varazos, muy bien puestos, ¿sí? Pero yo no puedo decir, no, te voy a dar y dar y dar y dar, hasta acabarte, porque eso no es justo. Porque eso ya no es amor, eso es crueldad y eso es maltrato. Nosotros tenemos que decirles, te voy a dar 1 varazo o 2 o máximo 3, pero bien puestos. Y nuestros hijos saben, ¿sí?, que ese es el límite. Dios nos da el límite. ¿Cuál es el límite de Dios para la disciplina del pueblo de Israel en este momento histórico? 70 años. Los voy a permitir que vayan como esclavos y que sean abandonadas sus tierras y sus casas y sus propiedades y su adoración pública por 70 años. Queridos hermanos, ¿por qué 70 años? ¿Por qué no menos? Cuando nosotros se trata de castigo o de reprensión, nosotros queremos menos. Pero cuando se trata de bendiciones, queremos más. ¿Por qué 70? Porque 70 es la medida precisa, exacta, necesaria que el pueblo de Israel necesita para restaurarse. Porque es el tiempo preciso para que Dios traiga limpieza y restauración a su remanente y para que muestre su juicio implacable, pero justo y perfecto para una nación rebelde. ¿Por qué 70? Porque se cree que durante ese periodo el pueblo de Israel había despreciado el día del Señor. Hay muchas probabilidades de que una de las razones del juicio de Dios para el pueblo de Israel sea el descuido deliberado del día del Señor. Es decir, Dios les dio un día de adoración, ¿y qué hizo el pueblo? Lo volvieron día de negocio, lo volvieron día de trabajo, lo volvieron día de paseo, lo volvieron día de hacer sus cositas y no de servir y adorar a Dios. Entonces Dios dice, bueno, está bien. Entonces, ahora viene la reprensión. Segunda de Crónicas 36:21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y luego en Levíticos 26:31 al 35 dice, haré dispersas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. El pueblo de Israel despreció el día del Señor. El día del Señor no era simplemente un deber civil. No era simplemente descansar para retomar el trabajo. Recordemos que el día del Señor está estipulado en la ley moral de Dios. Es un mandamiento civil, pero es un mandato moral y hace parte de nuestra adoración pública. Nosotros estamos reunidos hoy aquí no porque no tengamos más que hacer. Yo estoy seguro que ustedes tienen mucho por hacer. Pero nosotros, ¿por qué estamos reunidos hoy? Porque hoy es el día del Señor, porque este día no nos pertenece, porque este día no es para adelantar tareas ni para hacer actividades que no pudimos hacer en la semana. Este es un día dedicado exclusivamente a la adoración a nuestro Dios. Como el pueblo de Israel menospreció el día del Señor, y dice la Biblia que más bien entraban caravanas de mercaderes a la ciudad y que era el día de comercio y de intercambio donde les iba bien y donde se recuperaban económicamente, Dios dice, muy bien, ¿quieren hacer eso?
¿Quieren no descansar en mi día? ¿Quieren tener todos los días para trabajar y para hacer sus negocios? Muy bien, entonces van a Egipto, van a Babilonia. Babilonia es un imperio dominante, es un imperio que no tiene ley moral para respetar, es un imperio que todos los días trabajan y quieren enriquecerse, entonces van a servir allá. ¿No me quisieron servir acá? Vayan a servir a sus enemigos por todo el tiempo que dejaron de servir y de reposar en el lugar que Dios les había establecido. Queridos hermanos, la ley moral sigue vigente, porque es la ley, es la voluntad perfecta de Dios para todos sus pueblos, para todos los pueblos. La ley moral sigue vigente. No vayamos a pensar que eso era para el pueblo de Israel. No vayamos a pensar que el día de reposo era para el pueblo de Israel y que hoy nosotros podemos hacer y deshacer en el día del Señor. Si usted piensa así, está equivocado y muy probablemente tendrá que enfrentar las consecuencias. No sé si 70 años, posiblemente menos, pero tenemos que enfrentar las consecuencias de despreciar el día del Señor de manera rebelde y de manera obstinada. Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel, por 70 años servirán a Babilonia. Queridos hermanos, ¿hay tiempo ahora para decir, por favor, denos otra oportunidad? Ya no hay tiempo. Ya Dios fijó la fecha, fijó el periodo y fijó el imperio bajo el cual ellos tendrán que ser subyugados incansablemente. Ahora, queridos hermanos, este periodo probablemente para el pueblo de Israel es muy largo, 70 años. Pero también ese límite nos da esperanza, porque aunque es largo, es toda una vida, hay un límite. Hay un límite. Y ese límite nos muestra que hay por lo menos la oportunidad de regresar, si no nosotros, nuestros hijos, del cautiverio, porque la ira de Dios no se derrama sobre los creyentes y sobre las naciones en su historia de manera permanente o de manera eterna. No estamos hablando aquí del juicio eterno de Dios, estamos hablando del juicio por las acciones históricas del pueblo que ha rebeldizado o rebeldemente abandonado a Dios. Y vamos a leer la tercera parte de este pasaje, versículos 12 al 14. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Y cumplidos estos 70 años, queridos hermanos, la tercera parte del capítulo 25, Dios sigue dándonos esperanzas. La esperanza es, se van a cumplir estos 70 años. Dios sí va a reprender fuertemente a su pueblo, pero hay un límite en la reprensión. El límite es 70 años. Cuando esos 70 años sean cumplidos, ¿qué va a pasar? Dios va a sacar a su pueblo, porque Dios va ahora a castigar terriblemente al rey Nabucodonosor o al imperio babilónico. Yo no sé cómo el pueblo de Israel recibió eso, de boca del profeta Jeremías. Yo no sé cómo se sintió el pueblo cuando saben que van a ser reprendidos en territorio extranjero, pero luego Dios dice, los van a tratar duros, serán siervos allá, serán esclavizados, tendrán añoranza de volver, el tiempo se cumplirá y cuando se cumpla, serán vueltos porque yo voy a derramar toda mi ira sobre Nabucodonosor. Queridos hermanos, uno de los aspectos importantes en la justicia de Dios es que Dios tiene la medida exacta y la vara exacta para cada uno. Y de los aspectos importantes también es que no hay impunidad en Dios. Dios no puede usar a Nabucodonosor como vara para reprender a su pueblo Israel y dejar inmune a Nabucodonosor y al imperio babilónico. ¿Qué va a hacer Dios? Usted fue una vara en mi mano para disciplinar a Israel. Listo, entonces ahora viene para usted también. Porque el pueblo de Babilonia no solo cumplió ese propósito otorgado por Dios de ser una vara para disciplinar al pueblo de Israel, sino que el rey de Babilonia y el imperio babilónico se excedió e hizo más de lo que debía hacer. No solo
fue una vara en la mano de Dios, sino que hizo mucho más, oprimió, maltrató, trajo muerte, esclavizó, avergonzó, humilló al pueblo de Dios, y eso no lo debía haber hecho. El rey de Babilonia se fue más allá de lo que debía hacer, y Dios dice, para ellos también hay, y para ellos también derramaré toda mi ira, y no solo eso, sino que ustedes como naciones podrán ayudar a juzgar a Babilonia y verán el juicio que yo voy a traer sobre Babilonia, porque yo les pagaré por todos los hechos que ellos han cometido o que cometerán contra Judá y contra Jerusalén. Queridos hermanos, Dios va a hacer justicia, no solo a su pueblo para limpiarlo del pecado y para preservar el remanente y para conservar la nación, sino también juicio contra aquellos que se levantan contra su pueblo y que lo tratan injustamente. En este caso va a ser el rey de Babilonia y el imperio babilónico. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a toda la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. El juicio que viene sobre Babilonia es mucho más severo que el juicio contra Judá y contra Israel. El juicio contra Judá y Jerusalén es para limpiarlos de la maldad, para hacerles amar las cosas de Dios, para mostrarles que Dios está a favor de ellos y para traerlos nuevamente y restaurarlos en su ciudad y en su tierra. Pero el juicio contra Babilonia es para exterminarlos, para una desolación perpetua y para volver sus ciudades y sus fortalezas en desiertos para siempre. Dice, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella. Ahora Dios va a estar contra Babilonia. Ahora es importante, queridos hermanos, que Dios está dando todas estas profecías y advirtiendo al pueblo. ¿Quiénes son los que van a estar durante 70 años en el exilio? Los judíos. Los judíos ya saben por profecía que una vez terminen los 70 años ellos van a regresar, pero ¿qué juicio comienza? El juicio contra Babilonia. ¿Ustedes qué creen que debe hacer un creyente si está en un territorio extranjero, siendo disciplinado por Dios, y sabe que una vez él regrese, viene disciplina para ese territorio extranjero? ¿Qué creen que debe hacer un creyente o el remanente? ¿Advertir a esa nación o advertir a esa familia de que una vez ellos regresen, viene el juicio fuerte de Dios contra ellos? Porque recuerden que cuando Dios envió al pueblo de Israel en muchas oportunidades al exilio, no lo hizo para mostrar que estaba ensañado contra ellos, sino para disciplinarlos, para purificarlos, pero también como un medio misionero para llevar su palabra a otras naciones, para que otros conocieran el plan de Dios y para que el pueblo de Israel fuera instrumento en las manos de Dios, aún bajo disciplina, en territorio extranjero, para presentar el mensaje de salvación y de esperanza. El pueblo de Israel no solo debía pasar 70 años allá y resignarse a decir, bueno, ya va pasando el tiempo, sino que debía ser pregonero del mensaje de Dios para un imperio poderoso. No solo debían resignarse a vivir la esclavitud y pasar los años, sino pregonar que Dios iba a traer justicia sobre Babilonia, que Dios iba a traer su mano y su copa, se iba a derramar fuertemente sobre Babilonia, porque iban a venir todas las palabras que habían hablado por boca del profeta Jeremías. Luego el versículo 14 dice, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a todas sus obras y a todos sus hechos. El pueblo de Israel tiene la confianza y tiene la esperanza de que ellos presenciarán el juicio contra Babilonia y ellos mismos ayudarán. Por eso dice, serán sojuzgadas. Esa palabra en la Biblia no es muy común en nuestras versiones, sojuzgar. Recordemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios puso a Adán y Eva, y cuando Dios le da el encargo a Adán con relación a la tierra, le dice, sojuzgad o sojuzgue sobre toda la creación o sobre todas las cosas. Es decir, participe en el juicio y en la justicia que Dios está dando para las naciones. El pueblo de Israel ahora va a sojuzgar a Babilonia, es decir, va a participar en el juicio y en la justicia que se va a impartir contra Babilonia.
Y algo importante, queridos hermanos, que tiene la justicia frente al agresor o al agredido. Frente al agredido, cuando uno está agredido, uno se siente muy ofendido. Y una de las cosas que reclama la justicia es que se juzgue al agresor, porque eso mitiga la carga emocional y mitiga el dolor del agredido. Tiene un efecto interesante. Cuando uno sabe que se ha hecho justicia, eso lo alivia. No porque uno quiera venganza, ¿cierto? Sino uno dice, por lo menos se hizo justicia. ¿Sí? Por eso hay que hacer las denuncias, porque cuando se hace una denuncia y se coge al agresor, eso mitiga el dolor y mitiga la carga y la angustia de la persona que ha sido lastimada. Por eso en cualquier situación de injusticia se debe denunciar y se debe hacer justicia. ¿Sí? Nuestros hijos, en el caso de los padres que tenemos varios hijos, cuando un hijo agrede a otro hermano y ese hermano nos avisa, ¿qué deben hacer los padres? Hacer justicia, y cuando se hace justicia, el dolor de quien ha sido lastimado o agredido se reduce y él se tranquiliza, porque él dice, por lo menos hubo quien me defendiera, se hizo justicia. No fue que el dolor se le quitara, pero él sabe o siente que se mitigó su angustia o su preocupación porque se hizo justicia. Pero si el padre dice, no, eso es problema suyo, dejemos así, ¿cómo queda el otro hermano que ha sido lastimado y que está dolido? Porque fue golpeado o fue abusado o se burló su hermano o su hermano. Él siente que no se hizo justicia, que hubo impunidad, que se pasó por alto. Y en otra oportunidad él dice, me van a seguir lastimando y no hay quien me defienda. Pero cuando se hace justicia, nuestros hijos saben que hay quien imparta justicia y que el dolor o la angustia se mitiga. Igual pasa con nosotros a nivel social o a nivel legal o penal. Cuando sucede una situación de atropello y nosotros vemos que se hace justicia, eso mitiga o rebaja la carga emocional y la preocupación que tenemos frente a los hechos de injusticia. En el caso, por ejemplo, de un robo o en el caso de una violación, de un maltrato, de un accidente, inmediatamente debemos denunciar y nosotros decimos, por lo menos se hizo justicia. Yo denuncié y se hizo justicia. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los delitos de lesa humanidad que los derechos humanos propenden, nosotros sabemos que esos delitos de lesa humanidad se tranquilizan a los agredidos, especialmente cuando hay reparación. ¿Sí? Cuando hay justicia, cuando hay restitución del agravio y cuando se comienza a menguar porque ha recibido justicia. Entonces lo que Dios está haciendo aquí al pueblo de Israel es diciéndoles de manera interesante, ustedes no han obrado bien, desde temprano y sin cesar han desobedecido, entonces van a ser llevados cautivos 70 años, pero una vez regresen, ustedes vendrán y verán que se va a hacer justicia contra el imperio babilónico que se ha levantado de manera fuerte para afectar al pueblo de Israel. Yo no sé cómo ellos lo recibieron, pero lo más probable es que ellos tuvieron esperanza. Lo que Dios les está diciendo es, Babilonia va a caer, ¿sí? Esos 70 años es el límite del apogeo y del clímax del imperio babilónico, pero lo que Dios les está diciendo es, apenas ustedes regresen o salgan del cautiverio, va a venir el declive para Babilonia. No solo va a ser destruida Babilonia, sino que va a ser juzgada fuertemente y destruida la ciudad y cautiva y caerá todo el sistema babilónico. Queridos hermanos, ese es el cuarto de hora para Babilonia. Esta es una profecía contra Babilonia. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a ayudar a traer desarrollo y apogeo al imperio babilónico? El pueblo de Dios que va a ser llevado cautivo, porque van a servir incansablemente por 70 años, van a ser mano de obra calificada para ayudar al desarrollo del imperio babilónico. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Una vez Dios saque al pueblo de esa reprensión, ¿qué viene para Babilonia? El castigo. Recuerden que el rey de Egipto no quería que los judíos salieran de Egipto. ¿Por qué no quería? Porque eran mano de obra para desarrollar todos los proyectos, porque era la forma como Dios estaba preservando al imperio y fue una parte del auge del imperio egipcio, fue la presencia de los judíos y la gracia de Dios mostrada como bendición temporal para los egipcios. Pero una vez salen, ¿qué hizo Dios con Egipto? Viene el decaimiento, el declive del imperio y desaparece el imperio egipcio. ¿Qué va a pasar ahora con Babilonia?
Dios va a permitir que los judíos vayan, su remanente, el imperio va a florecer grandemente, pero se van a cumplir los 70 años. Y una vez cumplidos los 70 años, los judíos regresarán por el poder de Dios para su tierra y viene para Babilonia la caída inminente del imperio. Este es un mensaje de doble vía. Hay un mensaje para el pueblo de Dios, pero también hay una advertencia para los impíos. Queridos hermanos, ustedes pueden servir al mundo. Si ustedes quieren servir a los Baales, los pueden servir. Pero si ustedes son verdaderos hijos de Dios, ¿qué va a hacer el Señor con ustedes? Los va a reprender y los va a traer. Y los va a traer humillados, con dolor, pero los va a traer. Pero ¿qué va a pasar con los Baales a quienes sirven el mundo y con aquellos enemigos del Evangelio? Para ellos no hay restauración, ellos hay caída sin opción de levantarse. Así le sucedió al imperio babilónico. Desde temprano y sin cesar, Dios nos envía su palabra. Queridos hermanos, querida iglesia, no seamos como el pueblo de Israel, que desde temprano y sin cesar lo único que hacemos es afrentar la palabra de Dios y afrentar a quienes Dios ha puesto. No seamos como ellos. Dios desde temprano y sin cesar puso al profeta. Los profetas de Dios o los siervos de Dios se pueden mantener por sendos periodos sirviéndole a Dios, no porque ellos sean muy valientes y tengan mucho coraje, sino porque no hay otra opción. Una vez Dios nos llama, Dios nos sostiene y nos preserva hasta el final. Dios es fiel. La perseverancia del profeta es la perseverancia de Dios en la vida del profeta para cuidar a su pueblo, aún en medio de las reprensiones. Jeremías no solo vio el declive del pueblo de Israel, sino que vio también la reprensión para el pueblo de Israel y anunció la caída inminente con fecha exacta del imperio babilónico. Exactamente el mismo año que se cree históricamente que fue el 539 a.C., que cayó Babilonia, ese día tomaron posiciones los persas del imperio y fueron más crueles que ellos. Y destruyeron, y Babilonia, que era una maravilla y una ciudad fortificada, se constituyó en una residencia de los nuevos emperadores y fue abandonada y luego asolada totalmente. Queridos hermanos, no provoquemos a ira a Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Enseñémosle eso a nuestros hijos. No saquen justificaciones. En lugar de una justificación, tú debes decir: me equivoqué, perdóname. Pequé contra Dios y pequé contra ti. Perdóname, Padre, perdóname, Madre. Pero nuestros hijos son buenos para sacar justificaciones. ¿Saben de quiénes aprenden ellos? De nosotros. Cuando nosotros hacemos una pregunta: hermano, ¿por qué no viniste? Tenemos 10 justificaciones válidas para no venir. Tenemos 10 justificaciones para hacer esto o aquello. ¿Saben qué debiéramos hacer? Discúlpeme, hermano. No lo hice porque fallé. No lo quise hacer o lo olvidé, perdóname. Es mi culpa y asumo mi responsabilidad. Debemos hacerlo así frente a Dios, pero también frente a los hermanos. Que tú tenías este deber y no lo cumpliste. Hermano, disculpe, perdóname. Espero volverlo a hacerlo bien a la próxima. Pero es que fue y que yo sí pensaba y que pasó esto y lo otro y aquello. Así son nuestros hijos. Y de esa manera provocamos a ira a nuestro Dios. Le provocamos a ira con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía. Y Dios, en su infinito propósito, nos permite servir al mundo. Hay muchas personas que se han dedicado a servir al mundo y los resultados no son favorables. Hay muchos creyentes que en lugar de dedicarse a servir a Dios en su día, sirven al mundo. ¿Cuáles son los resultados? Confusión, vergüenza, pérdida. Hay muchas personas que en lugar de servir a Dios, se dedican a servir al mundo. Dios hizo eso con su pueblo para disciplinarles. Los llevó 70 años para que ellos vieran lo amargo que era servir al mundo. En esos 70 años ellos añoraban con lágrimas en sus ojos. Dice la Biblia que muchos de ellos cayeron en depresión, en angustia, en ansiedad, diciendo: ¿cuándo se cumplirán los 70 años y volveremos a nuestra tierra? ¿Cuándo podremos volver a celebrar nuestra Pascua? ¿Cuándo podremos tener todos los ritos y las ceremonias que Dios nos instituyó? Dice la Biblia que las arpas y los instrumentos que ellos tenían para adorar a Dios los colgaron en los árboles porque dijeron: no vale la pena ejecutarlos. No queremos hacerlo en tierra extranjera, queremos estar en nuestra tierra.
No esperemos que nos pase eso, queridos hermanos. No esperemos que nos pase eso de estar exiliados o sufriendo las consecuencias del castigo y de la reprensión de Dios y añorando volver a Él, sirviéndole al mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos paga conforme a todos nuestros hechos. Tanto al pueblo de Israel como a los impíos, tanto a los creyentes como a los no creyentes, como termina el capítulo 25, dice, yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. ¿Qué han hecho ustedes? O sea, ¿qué pago merecen ustedes hoy? Si Dios hoy les fuera a pagar lo que ustedes hicieron en la semana, lo que hicieron con sus manos y los hechos que hicieron, ¿qué pueden esperar? Si hoy Dios dijera, bueno, ya estoy listo, vamos a comenzar a dar el pago por lo que hicimos en la semana. ¿Qué pago ustedes y yo podemos esperar? Podemos sacar pecho y decir, Señor, fue una semana excelente, resultado óptimo, tengo los mejores anhelos de recibir una buena retribución. O por el contrario, tenemos que agachar nuestra cabeza y decir humillados y avergonzados, Señor, si me vas a pagar conforme a mis hechos y conforme a la obra de mis manos, pues pobre de mí, porque no he hecho nada, absolutamente nada, por lo cual yo pueda recibir un buen pago. Por el contrario, lo único que puedo recibir es vara, reprensión. Pero Dios es bueno, queridos hermanos, y nos ha dejado su palabra, y nos ha dejado su espíritu, y pese a todos nuestros malos hechos y a nuestras malas obras, Dios desde temprano y sin cesar nos cuida y nos bendice con misericordia. La reprensión solo es pasajera, pero la bondad y la misericordia es eterna. Amén. Esa es la gracia, esa es la esperanza en Cristo Jesús para todos nosotros. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tus misericordias son eternas, pero tu indignación contra nosotros, tu pueblo, es pasajera. Te damos gracias, porque mientras tu misericordia es desde temprano y sin cesar, la reprensión tiene un límite. 70 años fue para el pueblo de Israel en este momento histórico. Para nosotros puede ser una reprensión temporal, pero tu misericordia permanece. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por darnos esperanza. Nos das esperanza aún mostrándonos lo miserables que somos. Nos das esperanza aún con la vara en la mano. Nos das esperanza diciéndonos que no nos vas a acabar, sino que tu reprensión es pasajera y temporal. Es firme, es segura, cumple el propósito, pero tu misericordia es eterna y tu indignación es por hechos pasajeros y temporales. Muchas gracias, precioso Señor, por darnos esperanza. Porque aunque nos pones muchas veces en manos de nuestros enemigos, nos das esperanza, diciéndonos que hay un límite y que luego tú vas a juzgar a aquellos que se levantaron contra nosotros. Señor, nosotros desde temprano y sin cesar te ofendemos y por eso imploramos tu misericordia. No imploramos tu justicia, imploramos tu misericordia. Rogamos a ti que tengas gracia y bondad de nosotros y nos enseñes el Evangelio. Nos enseñes a vivir en el Evangelio. Nos enseñes a entender el Evangelio y nos enseñes no a tener justificaciones, porque frente a ti no tiene ningún valor. Nos enseñes a humillarnos, a arrepentirnos y a pedir misericordia. Señor, no hay justificación que tenga validez frente a ti. No hay justificación con la cual podamos embolatarte, impresionarte y que tú decaigas en tus exigencias. No hay justificación. Todas nuestras justificaciones lo que muestran es nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestra maldad. Ten misericordia de nosotros y de nuestra ciudad, de nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.